¿sí? Pero quizás te sentís bien o te sentís mal, o sentís que las cosas no cambian, sentís las cosas bien, sentís las cosas mal. Pero quiero decirte que Dios, por más de lo que tú sientas, Dios sigue obrando en tu vida. Él sigue trabajando y Él sabe cómo hacerlo. Él es maravilloso, maravilloso como Él obra en nuestras vidas. Y Él obra en nuestras vidas a través de una alabanza y a través de su palabra. Por años congregado y gracias a Dios, como le digo, Dios sigue obrando en nuestras vidas porque tengo una revelación a mi vida. Oh, ¿y sabes qué tremenda revelación vino a mi vida? Que es importante su palabra. ¿Cómo? Tremenda revelación. ¿Quién no lo sabe eso? ¿No? ¿Quién no lo sabe eso? Que es importante su palabra. Pero ¿sabes qué? A veces vivimos un evangelio, pero lo escuchamos, no lo vivimos, o no lo recibimos. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, cuando la dice, se me reveló, es porque ahí es donde realmente llegó tu palabra a tu vida. Por años podés escuchar su palabra que dice, pedid, pedid y se os dará. Pero lo único que hace el cristiano, porque lo he hecho, es llorar, llorar, llorar y quejarte, quejarte, que no tengo esto, no tengo aquello. Y que yo le pedí a Dios y que no me lo haga. ¿No? Pero cuando la revelación viene a tu vida, de la palabra de Dios, ahí ya es otra cosa. Por eso agradezco a Dios. Hace un año estamos en lo que es Guernica. Y bueno, llegó la palabra. Le llegó la palabra a la pastora. En todos estos años he buscado de Dios. Y eso es lo que a veces Dios también mira de nuestras vidas. Quizás venís a la reunión y te vas como viniste y dices que hoy no pasa nada. Pero por eso te digo en esta noche que sí que sucede. Sí que sucede. Porque he buscado, gracias a Dios conozco lo que son los pastores Jorge y Carla de la iglesia de Portillo, a través de mi hermano y de mi cuñada Eva. Y agradezco a Dios por haber conocido a esos varones de Dios, los cuales ellos se mueven mucho en lo que es encuentro. Y como a mí me gusta lo que es el encuentro, soy una fanática del encuentro, así dice mi marido y mi hijo, ahí estoy. Ellos saben que si hacen, yo quiero estar. Yo quiero estar para lo que sea recibido o también para lo que sea servir. Porque he descubierto cómo Dios ministra y busqué de su palabra, busqué de eso que a través de un encuentro uno recibe. Y yo creo que eso es lo que Dios ve en nuestras vidas cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros seguimos a pesar de la lucha, de la prueba y de todo lo que vivimos. Dios ve eso. Y entonces su palabra que dice que Él es martillo, ¿no? Que su palabra es martillo, así que está golpeando un martillo para quebrantar esta piedra y que entre su palabra. Y una vez que su palabra entra, hace fruto, da su fruto, no vuelve así. Qué maravilloso que es. Por eso le digo que Dios sabe cómo tratar con nuestra vida. Él sabe cómo hacer. Me iba en su encuentro y esta pastora tiene un curso de sanidad. Entonces, ahí también me prendí yo.
Porque como le digo, busco más de lo que es de Dios. Y eso es importante, de que fuera de lo que sea congregar, fuera de lo que sea ministrar, fuera de cualquier cosa que uno haga en lo que es la iglesia, es importante buscar más. Buscar más, primeramente para nuestros hijos y después para poder ministrar. Entendido que si no sano, no podré ministrar si es sanidad. Y no por el hecho de que sea pastora, ¿sí? Porque por ahí no sos pastora, pero siempre hay una amistad que se te acerca a hablar y a charlar y contarte tus cosas. Y si vos no sos sana, vos imagínate que si viene alguien y me dice de un problema matrimonial, si yo no hubiese sido sana, a pesar de haber vuelto con mi esposo, yo le diría, separar, te vas a andar con tantos problemas. Por eso le digo que a veces no es necesario ser pastores para que una persona se acerque. Pero que su palabra entre nosotros nos sane para poder ministrar lo de Dios. Porque a veces quizás piensan que la responsabilidad la tienen por ahí los pastores, los líderes, ¿no? No somos todos hijos de Dios, conocemos lo que es su palabra y daremos cuenta cada uno de lo que Dios puso en nuestras vidas. Yo creo que hay muchísima gente que tiene más de lo que es de Dios, pero están muy cómodos en la silla, ¿no? Están muy cómodos en la silla, ¿no? Habría que ponerle algo en la silla para que no estén tan cómodos. Agradezco a Dios porque, bueno, yo también estaba cómoda, hasta que Dios empezó a tratar conmigo. Y bueno, como le decía, su palabra llegó a mi vida y la importancia de lo que es la palabra. Así que yo tenía en mi celular lo que es alabanzas cada vez que iba a trabajar. Y bueno, cambié lo que era alabanza por lo que son prédicas, para llenarme de su palabra, para llenarme de lo que Dios quiere para con mi vida. Porque vuelvo a repetirlo, primero lo que Dios quiere para con nuestras vidas y después lo que uno puede administrar. Y así Dios ha estado ministrando a mi vida en cada área. Y Dios ha puesto en mi corazón que yo le comparta lo que a través de las enseñanzas he aprendido. Cuando hice uno de los estudios, el estudio uno era de la identidad. Y de eso es lo que hoy quiero hablar. Y esto es lo que quiero hablar y compartir. Usted sabe lo que es la identidad. Es impresionante cuando uno se pone a lo que es estudiar, porque Dios empieza a ministrar. Y lo de Dios es muy personal. Cuando nos enseñaron esto, en esta enseñanza decía, ¿quién sos? Entonces, quizás preguntaste tú, ¿quién sos? ¿No? Y uno diría por ahí, Mónica, no, ese es tu nombre, vos, ¿quién sos? ¿Cómo vos te identificaste? Realmente lo he ministrado con las mujeres de Guernica y Dios ha estado tratando, porque muchas dijeron, nunca me pregunté quién soy.
enseñanza nos pasaron personas y dijeron quién soy. Soy una persona, obvio, sin Dios. Ella contaba de que era una persona insegura, con mucha falta de amor, mucha falta de valor, mucha falta de lo que ella se identificaba. Hoy en día quizás acá hay personas que son ya creyentes, pero a veces nos sentimos así. Así todavía, quizás porque Dios todavía está moldeando tu vida, o quizás porque todavía no tienes lo que es identidad. Mira, quiero contarte, quiero leerte un versículo. En Mateo 16:15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Jesús le decía a sus discípulos. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabía Jesús quién era? Sabía él quién era. Él sabía quién era. Él sabía de dónde venía. Y él sabía a qué vino también. Como le decían, estas preguntas nos hicieron en la enseñanza. ¿Quién sos? ¿Sabés de dónde venís? ¿Sabés a dónde vas? Esa es la persona que tiene bien clara su identidad. La persona que sabe quién es, de dónde vengo y sobre todo a dónde voy. Y Jesús era una persona que él sabía quién era él. Muchos decían que era, y otros decían por ahí que era otra cosa. Por ahí decían que era otra cosa. Por eso él le preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros qué decís? ¿Quién decís que soy yo? Porque él sabía quién era. Y él quería ver qué es lo que decían los discípulos. Pero los discípulos, obvio que solamente Pedro, a través de la revelación del Espíritu Santo, supo responder. Pero el amado sabía. En todo momento, él hablaba con el Padre. En todo momento, él era guiado. Porque él sabía perfectamente. Yo creo que él fue un niño común, él fue un adolescente común, porque los mismos deseos que tenemos todo él vino a pasar en esta tierra. Pero él sabía que vino, ya cuando se escapó de sus padres, que le dijo, los negocios de mi padre deben estar. Y él ya sabía a qué vino. Y él sabía perfectamente cuándo iba a empezar lo que era su ministerio. Él sabía a qué vino y qué era lo que tenía que hacer. Y sobre todo sabía que él tenía que morir por nosotros. Y él dijo, si es necesario pasar en nuestra boca también, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces sabemos que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, también vivió como hombre. ¿Sí? Quiero contarte en 1 Samuel 18 dice, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mis padres en Israel para que yo sea yerno de Israel? ¿Conoce la historia de David? ¿Conoce la historia de David? ¿A quién venció?
cuando él nació a Goliat. Entonces, él en esos momentos le dijo al rey que él había matado leones, ¿no? Osos, ¿no? Y que él se iba a enfrentar a Goliat. Que no importa que no le pongan las armaduras. Y él fue con lo que él sabía. David se presentó ante Goliat y sabemos la historia que él ganó, ¿no? Y a través de eso él recibió muchos regalos, muchos halagos, todo. Pero en este versículo dice, ¿quién soy yo? ¿No? Cuando ellos le estaban por recompensar por lo que él por lo que él había hecho, David dijo, ¿quién soy yo? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con la identidad de lo que era David, siendo que él podía defender tranquilamente a las ovejas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si él era una persona que aparte venció el sol a lo que es Goliat? ¿Y qué le faltó a él? Mientras pensaba en esto de lo que, y le preguntaba a Dios qué era lo que le había faltado a David. Porque no, imagínate vos, ¿no? En este lugar, puedes decir cómo Dios te usa a través de la danza, cómo Dios te usa a través de la música, cómo Dios te usa en las mujeres, en los hombres, en los jóvenes, ¿no? Cómo Dios te usa. Y que si hay algo más para tu vida. Y quizás no lo crees. Porque eso es lo que a veces nos sucede. Que viene palabra de Dios a tu vida y Dios te dice que Él te va a levantar como pastor, que Él te va a levantar como evangelista. O imagínate esta juventud que Dios le diga que tiene propósito, porque Dios tiene propósito con los niños, adolescentes, y no le creas. Digamos, hoy en día ustedes son un instrumento en la mano de Dios y el cual a través de la danza ustedes saben que desatan, rompen cadenas a través de la danza, a través de los instrumentos. Dios tiene algo más. Y en el momento que Dios te diga avanza, tienes miedo. Por ahí hay un líder de jóvenes en lo cual Dios termina diciéndole, hay algo más. Y como uno está en el confort, tranquilo en lo que uno hace, a veces por eso cuesta creer en algo más. Y allá están las mujeres, en las cuales Dios también dice, tiene algo más. Así como le dijeron a David, hay algo más. Hay un premio por todo lo que tú has logrado. Y ese premio, esa recompensa, o eso algo más, así. No. Muchos nos excusamos en mi iglesia me dijeron, espere pastora que me llene. Espere que me llene y después, porque cuando yo oro, me dicen. Entonces esperar que estamos ahí, esperar. Hay una de mis hermanas que me decía que se agarra el diablo cuando yo me levanto. Todavía está esperando. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Y sabes que hoy quiero hablarte de lo que es en la identidad.
Hay algo que sucede en nuestras vidas que quizás en esta noche puedas después meditarlo, si lo quieres meditar. Porque acá estamos nosotros buscando de su presencia, buscando de Dios, queremos y hacemos, algunos ya hacen y algunos quieren hacer, pero hay algo en nuestras vidas. Y como les decía, la pregunta es ¿de dónde vengo? Porque el que soy, quien soy es esto, y hoy en Dios. Pero ¿de dónde vengo? Por eso yo le decía que a mí siempre me gustó en el tema de lo que es encuentro, de sanar, porque yo entendí que hay un pasado. Sabemos que en Cristo todas las cosas son nuevas. Sabemos que una vez que aceptamos a Jesús, decidimos seguirlo y dejamos la vida pasar. Sabemos que si nos bautizamos y tomamos la decisión de seguirlo, son pasos de fe. Pero ¿qué es lo que sucede con lo que teníamos antes? Hay mucha gente que quiere ignorar estas cosas. Y yo te digo que por eso la vez que empecé a ir a encuentros me di cuenta de que yo era una persona así. Como David, yo estaba congregando en este lugar. En un tiempo era súper metida. Estaba con los músicos, estaba con la danza, estaba con los jóvenes, estaba con las mujeres, y me metía en todo. Y yo no entendía qué era lo que costaba. Por eso le digo, cuando conocí lo que es encuentro, me di cuenta de que hay que sanar y liberar. Entonces, muchas veces, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Hay que empezar a cortar y a deshacer la obra del diablo en nuestras vidas. Hay que empezar a eso. Porque muchas veces sabemos que las maldiciones hereditarias duran 4 generaciones. Yo tengo mi mamá, mi abuela, está todo bien, mi abuela creyente, pero mi bisabuela y mi tatarabuela piensa. Entonces eso es lo que muchas veces tenemos esa identidad en nuestras vidas. Y esa identidad es la que, a pesar de estar y obrar y danzar lindo, cantar lindo y servir a Dios muy lindo, nos cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que ir contra eso. Lleva un tiempo, primero decisión y después lleva un tiempo. Muchas veces a la gente, yo siempre le digo, cuesta abrir una herida. La gente prefiere tapar antes de abrir, porque hay que sanar, y eso cuesta, eso duele. Pero es un proceso en el cual te va a llevar a lo que Dios tiene más para tu vida. Porque quizás sentís un toque. No puedo avanzar, no sé por qué. Cuando nosotros empezamos ahora con la enseñanza de sanidad, yo sané mi niñez. Vamos a la segunda etapa. ¿Entiendes? La importancia de que muchas veces tenemos situaciones nosotros en lo cual tenemos que ser sanos. Hasta los 5 años he formado lo que son las criaturas, lo que está dentro de todo. Y después me definimos en lo que es sanar. Cuando en una ocasión un muchacho, creo que era líder de Diego, él decía que le costaba tomar decisiones como hombre. Tenía su matrimonio, sus hijos y le costaba tomar decisiones como hombre. Hasta que él en un estudio, siento que le dijeron, empieza a fijarte
desde que fuiste formado en el vientre de tu madre, la mamá quería una nena. Ustedes piensan, esas cosas son muy importantes. Yo en todo esto estoy sanando, y sano para mí y sano para mis hijos. Digo, sano para mí y sano para mis hijos. Tuve que pedir perdón a mis hijas por el hecho de que yo quería un varón. De no ella para abajo, por todo quería varón. El invierno, no salió el invierno. Son cosas que, como digo, hay que ser ministrados para que Dios sane nuestras vidas y, ya les digo, también nuestros hijos. Las cosas que marcaron tu vida son las cosas que te afectan hoy o le afectan a tus hijos, para que vos veas y examines esas cosas. Imagínate por qué después uno piensa, por qué personas se ofenden tanto porque el pastor ni me saludó. Son personas con baja estima, quizás tuvieron desprecio y todas esas cosas. Entonces todo lo que por ahí vos viviste te marcó en tu vida. Y esa es la identidad que vos tenés. Eso es lo que vos formaste, esa identidad. Imagínense ustedes, vienen de padres, en una ocasión un hombre de la iglesia le decía a Diego que ellos nacieron para ser pobres, decían los padres o bailan. Nosotros nacimos para ser pobres. Imagínense ese varón, entonces tuvo su familia y yo nací para ser pobre. Entonces esas cosas son las que marcan que uno se tiene que dar cuenta y empezar a sacar de nuestra vida. A nosotros nos enseñaron que es una identidad distorsionada. Porque ahora, díganme ustedes, en Cristo, ¿qué somos? Somos ricos, nuestro Padre es rico. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, todo lo que uno trae, todo lo que uno rodea, es una identidad distorsionada. Eso es lo que nos cuesta en el Evangelio. ¿Por qué me cuesta tanto creer que puedo tener una casa? ¿Por qué me cuesta tanto creer que puedo tener un auto? ¿Por qué me cuesta tanto? Porque primeramente tenemos que ser libres de nuestra identidad. A pesar de, como le digo, a pesar de estar en la iglesia, estamos en la iglesia, servimos y todo, tenemos que ser libres. Tenemos que seguir siendo libres. La liberación es el pan de los hijos. Así que, miren, después de que vino a mi vida la revelación de lo importante que es la palabra, donde tengo una dificultad, todo, me pongo una práctica. Empiezo a recibir palabras, porque es continuamente la lucha que tenemos. Continuamente. Imagínense entre todos ustedes llegó a escuchar que la gente dice que con el nuevo presidente no sé qué va a pasar y que empieza, ¿no? Escuchó por ahí todas las cosas que nos vamos a parar. Y entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a comprar, vamos a hacer esto, hacemos aquello y escuchamos todo eso. Entonces, hay que meter palabra de Dios. Hay que meter palabra de Dios ante todo lo que estamos viviendo. Y en todo lo que usted necesita sanar en sus vidas es esa identidad distorsionada. Esa identidad que marcaron tus padres. Esa identidad que marcaron tus padres. Hay gente, imagínense ustedes, hay gente que se crió sin papá, hay gente que se crió sin mamá. Esa identidad, ¿qué sucede con esa identidad? Uno tiene que pensar con quién se casó y la identidad que trae. Por eso a veces cuesta tanto lo que es el matrimonio, ¿no? Porque con todas las cosas que uno trae, tanto uno como la otra. Pero todas esas cosas, en Dios se puede vencer. Si ahora, a partir de ahora, empezamos, Señor, dame tu identidad.
La identidad que Cristo tiene para con nuestras vidas, esa es la verdadera. Entonces, a partir de ahora, empezar a examinarte y a ver qué es lo que está distorsionado en tu vida. Y así también, como decía, así sirve para nuestros hijos y así sirve para todos. Entonces, vos vas a entender que aquella persona es lo que ellos, es la identidad que ellos tienen. Pero ahora en Cristo, vamos a tener la identidad que Cristo ya tuvo antes de la creación. Porque imagínense, dice su palabra, que antes que fuera todo formado ya estábamos en el pensamiento de Dios, y encima, ¿sabes qué dice? Dice también que a nosotros ya nos santificó, ya nos predestinó, ya nos justificó. Entonces, ¿por qué? Si tanto Dios hizo, ahora cuesta tanto. Por este proceso, por este tiempo que vivimos y por estas cosas que distorsionaron lo que Dios había hecho, lo que Dios ya había predestinado para nuestras vidas. La persona que no tiene identidad, la persona que no sabe de dónde vino, ni quién soy y a dónde voy, es una persona insegura, una persona que se puede llegar a frustrar, una persona sin dirección, no sé a dónde voy. Voy a la iglesia porque voy a la iglesia, porque necesito de Dios. Y esto, a empezar vos a tratar con tu vida, Señor, muestra dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer. Dame la identidad. También te va a ayudar. Porque si no sabes en sí tu identidad, para qué viniste, imagínense una persona que quiere estar en los jóvenes y no sabe para qué vino. Si tiene que estar ahí, va a ser desorden, va a ser más de lucha. Y cada cosa que Dios quiera tratar con tu vida a través de su palabra, Él la va a tratar. Él la va a tratar. Agradezco a Dios porque puedo hoy en día escuchar de su palabra y sabe qué, hasta entenderla. Porque yo hace años había escuchado a Cash Luna y Guillermo Maldonado. Cash Luna entendía lo que eran sus mensajes, pero de Maldonado no entendía los mensajes. Lo escuchaba 2 o 3 veces para poder entenderlo. Porque uno, en esta identidad que tiene, también tiene ataduras en la mente. Si a veces no entendés lo que son las palabras, los mensajes, pedí a Dios que Dios te libere tu mente para poder entender su palabra. Porque le digo, para tener esa revelación. Porque la gente se cierra, no entiendo lo que es la palabra, no entiendo lo que dice. Pero el Dios se fue, Dios libera tu mente. Y Dios tiene, porque Dios tiene algo nuevo para tu vida. Fuera de lo que estás haciendo, Dios tiene algo nuevo. David no quería, preguntaba a Dios por qué David no quería. No tan solamente por su identidad, sino que el rey le había ofrecido su hija y estar en el reinado. Eso es lo que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Sabían? Nosotros, desde el principio, Adán y Eva reinaron todo lo que es la tierra. Ese es el propósito de Dios. La iglesia, digamos, a pesar de todo lo que sucede en el mundo, el diablo no se puede mover como él quiere, porque está la iglesia. Porque la iglesia es la que tiene la autoridad. La iglesia es la que frena, a pesar de todo lo que sucede, a pesar de todo lo que sucede en su barrio, sabe todo lo que usted por ahí mira los noticieros. A pesar de todo eso, la iglesia es la que tiene la autoridad. La iglesia es la que lo tiene ahí, digamos. Esa autoridad de reino es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Esa autoridad de reino es lo que Dios quiere para tu vida.
eso nosotros tenemos que borrar ciertas cosas en nuestras vidas. David, ¿cómo puede ser que con lo que él hacía, con el gran triunfo que tuvo con Goliat, él no quería estar en ese reinado? Entonces, en esta noche, pedimos a Dios que Dios libere nuestras vidas, que Dios libere nuestra mente, para poder tener esa autoridad del reino. Que ya la tenemos, iglesia, que ya la tenemos. ¿Cómo puede ser que nosotros, siendo hijos de Dios, cómo puede ser que años uno conoce su palabra, conoce y está sirviendo, como le digo, está sirviendo en los músicos, en los jóvenes? ¿Cómo puede ser que cueste tanto? Entonces es pedir a Dios que todo lo que tengamos, toda esta identidad distorsionada, seamos libres. Seamos libres y podamos tener la verdadera identidad, la identidad de Cristo, el Hijo de nuestras vidas. ¿Sí? Y podamos vivir en reino. Y podamos vivir en reino. No puede ser de que teniendo nosotros la autoridad que tenemos, tengamos que vivir mucho tiempo de prueba. Porque dice su palabra tiempo para llorar, tiempo para ir, tiempo para luto, tiempo nada más. No dice que vas a vivir de esa forma, dice un tiempo nada más. Así que nosotros como iglesia, nosotros como reyes que somos, sacerdotes, ¿no?, que ministramos lo que es de Dios, nosotros vamos a tomar esa autoridad. Tomemos esa autoridad. Eso es lo que Dios quiere en esta noche, que tú tomes esa autoridad. Primeramente sobre tu vida, para que tú empieces a ser libre y puedas llegar a ese reino. Puedas llegar a eso lo que Dios quiere para tu vida. Mira, iglesia, pronto viene Cristo a buscar una iglesia, pero antes viene un avivamiento, en lo cual la iglesia tiene que estar preparada para eso. La iglesia tiene que ser partícipe. Sabes que si no te metes en lo de Dios, va a suceder y no te vas a enterar. Va a suceder y para vos va a ser como no pasó nada. Pero Dios quiere meterte en eso. Dios quiere que dejes la comodidad de quizás de que Dios te usa. Qué lindo, Dios te usa. Qué lindo. Qué lindo, Dios hace milagros a través de tu vida. Pero pide más, pide del reino. Porque nosotros somos hijos del Rey de Reyes. Nosotros somos sacerdotes. Amén. Dios tiene eso para tu vida. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a agradecer a Dios.